Vamos a ver qué tan desbloqueada tengo los recuerdos de mi infancia, porque yo crecí en Cuba y como siempre habían cosas que pude tener y otras que no. Yo casi nunca estaba a la moda. Yo cuando tenía algo que se estaba usando era porque ya había pasado mucho tiempo de que se había usado y en ese momento era que yo lo... Pero bueno, habían otras que sí las pude tener. Voy a estar recordando más o menos lo que fue parte de primaria a pre. Entre estudios, ropa, juguetes, cosas de la moda. Vamos a ver qué tal nos va. En mi primaria, que yo me recuerdo así, cosas que se usaban mucho, eran los pantalones de campana. Yo los pude tener, yo los tenía. Y las mochilas de rueditas. Son cosas así que yo recuerdo que era como que lo que todo el mundo quería tener en ese momento. Eso sí, yo lo tuve, mochila de rueditas y pantalón campana. Porque realmente celular, eso no. Eso fue ya para la secundaria, que lo vi, pero no lo tuve en la secundaria. Bueno, en el tema estudios se usaban las casitas de estudio. Se reunían varios muchachitos que se llevaban bien y ahí se formaba como que la casita de estudio. Vamos para la secundaria, que aquí sí la cosa empieza como un poquito más. Yo por primera vez vi un celular en esa época, ya cuando yo estaba en la secundaria, creo que lo que es octavo, noveno, yo sí empezaba a ver personas con celulares. No era una cosa común, el que lo tenía era porque tenía mucha posibilidad, porque incluso no todo el mundo podía sacarse una línea de teléfono. En aquel momento yo no recuerdo lo que costaba, creo que eran 30 o 40 CUC, y no todo el mundo podía como que mantener todos los meses ese gasto, ni comprarse un teléfono. El que lo tuviera era porque un familiar se lo mandaba, pero en esa época ya sí empezaron a usarse. Lo que no a todo el mundo no le llamaba la atención, y por supuesto no hablar del internet. El internet vino 10 milenios después. En la secundaria sí, ropa que yo me acuerde que se usaba. La ropa esta que, bueno, la ropa, zapatos, bolsos o carteras que tuvieran la bandera de Inglaterra. Por aquí les voy a estar dejando fotos. Eso era una moda que el que no tuviera eso, vaya. Yo no me recuerdo si yo participé en esa moda, porque a mí realmente eso no era algo que a mí me gustaba mucho. Creo que si acaso tuve un pullover o algo así, pero ni los zapaticos esos, alpargatas que se usaban. Se usaban también las alpargatas. Furia con las alpargatas, con la bandera de Inglaterra, y los bolsitos esos que se cruzaban ahí, que había furia, igual con bandera de Inglaterra. Por aquí les voy a estar dejando la fotico. Vamos a ver qué más. Entonces, los celulares que se usaban en aquella época eran los de teclita. Esos teléfonos, cuando tú veías a alguien con eso, tú al fijo tú sabías, o la familia tiene posibilidades, o tiene un familiar afuera, o la mamá, o el papá, o la familia que él tiene aquí, gana en CUC. En el caso de los varones siempre han existido los PlayStation. Eso igual era una cosa que, vamos, el que tuviera PlayStation, eso era patrimonio familiar, como dirían. En esa época se usaba el CUC, pero igual no todo el mundo tenía la posibilidad como que de tenerlo. Un CUC en aquel momento costaba 24 pesos cubanos. Las computadoras. Computadoras sí, siempre tuve desde chiquita, siempre tuve computadora, pero igual eso era una cosa codiciada por todos los niños que muchos querían tener y no podían tenerla. Bicicleta nunca tuve. Entre una cosa y otra nunca tuve bicicletas. Patines sí tuve de todos tipos, menos los lineales, los que son de 4 ruedas, esos nunca los tuve. Pero sí todos los demás, los que eran de rueda con el zapato, los que eran después que tenías que ponértelo el zapato encima de 2 ruedas solamente y alumbraba, eso sí también lo tuve. Los famosos MP3 para oír música, yo sí lo pude tener. Eso, vamos, también se usaban como los que eran MP4, pero bueno, primero fueron los MP3, después los MP4, después los que decían iPad, creo. Habían unos como si fuera tipo, que no me acuerdo cómo se llama, redondo, que tú le ponías un disco, igual con unos audífonos podías escuchar la música. Eso era algo que no todo el mundo podía tener. Yo tuve el MP3, ese sí, y el MP4, ya, los demás no los tuve. El pan con jamón que costaba 10 pesos. Era como si fuera un triángulo en pan, que adentro le echaban una pila de cosas, jamón, queso, pepino. Bueno, eso era un sándwich aquel que igual no todo el mundo podía comerlo
frecuentemente porque 10 pesos en aquel momento eran 10 pesos. 10 pesos costaba un carro, 10 pesos costaba, no sé, una pizza. En aquel momento 10 pesos eran sus señores 10 pesos. Yo, gracias a Dios, sí tuve el privilegio de comerlo de vez en cuando. Las meriendas, eso era otra cosa. En lo que era primaria y secundaria, no recuerdo mucho la secundaria, pero creo que en la primaria, el refresco de cola, la lata de, yo no voy a decir Coca-Cola, porque yo creo que eso no era Coca-Cola, tu cola creo que era como se llamaba. Comprarse un refresco de lata no todo el mundo podía. Costaba 50 centavos CUC en aquel momento y no todo el mundo podía darse ese lujo. Entonces los que podían, en las escuelas te decían, tienes que venir con el refresco echado en un pomo plástico. Tú no podías llevar la lata de refresco porque eso era como una discriminación hacia los demás niños que no podían tener esa merienda. Y todas esas cosas que recuerdo. La ropa de camuflaje. Hubo un tiempo que eso fue un boom. Todo el mundo quería vestirse de camuflaje. Aquello parecía que eso era... La gente iba para la guerra. Los Converse, igual. Los Converse fue una furia. Yo creo que los Converse nunca van a pasar de moda porque eso... Desde que yo tengo uso de razón, los que eran altos hasta arriba, hasta las rodillas, los que le decían cortibajo, los que le eran hasta el tobillo, esos zapatos nunca, los altos hasta las rodillas yo no los he visto más, pero los que son hasta un poquito el tobillo y los cortibajos, esos nunca van a pasar de moda, esos siempre van a estar ahí. Los repasos en la escuela costaban un CUC por hora. Cuando tú ibas a repasar con un profesor particular tenías que pagarle por hora un CUC particular un CUC que eso era el equivalente a 25 pesos cubanos o 24, porque había esa variación, había gente que te lo cogía a 24 y quien lo convertía en 25. Los DVD, primero estaban el equipo que era de casete de video y eso después se fue a los videos y hicieron el invento de los DVD. Era como que más finito, no pesaba tanto y tú le ponías un disco para ver películas, para oír música en el televisor. Yo creo que fue yo no me recuerdo bien si fue en la secundaria. Yo no tuve celular, pero tenía cámara. Yo tenía cámara, una cámara de tirar fotos. Siempre me ha gustado tirar fotos y todas esas cosas. Y yo en la secundaria siempre tuve las cámaras. O sea, la cámara, una camarita de esa de tirar fotos. Las memorias, bueno, las memorias USB, eso yo creo que todavía existe. Porque en Cuba, como en esos años no existía el internet para nada, para ver cosas de otros países, de programas, reality show, hay una cosa que le dicen el paquete. Las personas iban a un lugar donde grababan, llevaban esa memoria y ahí le grababan las cosas. Lo que le decían el paquete semanal, los discos duros también. ¿Cuánto recuerdo? Eso de que Netflix aquí, no, mi vida, eso allá no existía, no existe. Bueno, ahora sí hay gente que puede entrar en Netflix, pero allá lo que como le decían era el paquete de la semana. Ahí tú veías, te enterabas de todos los chismes, de todas las cosas que pasaban fuera de Cuba y fuera tú te enterabas ahí. Ya pasando para la etapa del en décimo yo creo que tuve mi primer celular. Era un Samsung, pero era de los Samsung, que era una cosita así chiquitica de táctil, de esos ahí empezaron a usarse los primeros teléfonos táctil. Fue el primero que tuve, no me duró nada porque en la guagua que tenía que coger, yo pegué el teléfono en la mano de costumbre, como siempre, pego la mano en un tubo para aguantarme y se me moda así en el eran unos bolsos de tela que le ponían afuera aeropostal. Eso también fue una furia. De zapatos estaban los Converse, los cortibajos también en esa época. Las mochilas Adidas, yo me acuerdo que yo en el tuve una mochila Adidas, me duró los 3 años porque al final uno se compró una mochila para empezar el curso, pero lo que menos uno llevaba era esa mochilona grandísima. Uno cogía y llevaba bolsitos chiquiticos, que sí, una mochila pequeña para estar como que más presumiendo de no cargar con tantas cosas. Los repasos igual, seguían ahí los repasos a dólar, te cobraban los profesores de la misma escuela particular, te cobraban a dólar el repaso, la hora. Si querías estar 5 horas, tú sabes que era
5 CUC. Dólar no, CUC que era lo que se usaba en aquel momento, CUC. Los tablets. Yo sí tuve tablet. Yo me acuerdo que yo sí tuve tablet. No a lo más moderno, pero sí tuve tablet. Entonces, los muchachos que tenían familia afuera en esa época de primaria, secundaria, pre, eran como que los más privilegiados en temas de ropa, de zapatos, de eso mismo de MP3, porque eran las personas que más posibilidades podían tener en ese momento, de la forma que más fácil los podían conseguir. No significa que los que no lo tuvieran no, pero sí había como que eso, cuando tú sentías que tenías un familiar afuera, como que decías, bueno, tengo la oportunidad quizás de tener esto, que el que no tuviera familiar no iba a tener esa oportunidad, al menos de esa forma. Porque todo igual, para el salario tan bajito que había, todo igual costaba súper caro y era muy difícil de conseguir. La foto de los 15. Yo creo que ese es el sueño de toda niña. En aquella época ese era el sueño de todo el mundo, que loco por cumplir los 15 para la foto con los vestidos de esos momentos de época. Yo creo que eso no ha pasado de moda y quizás con el tiempo puede que pase la tradición de los 15, porque yo creo que ya son muy pocas las personas como que en esa fecha específica se hacen unas fotos en honor a los 15. Sí existen las fotos fuera de esa edad, pero creo que como tal los 15 no todo el mundo le interesa como que tirarse una foto, pagar por un libro. Esa era la otra, los libros, estaban los libros y los álbumes o las revistas también. Mientras más subía de nivel, más caro te costaba. Entonces creo que mientras más avance el tiempo, la gente dice, ¿para qué voy a gastar ese dinero en una cosa que voy a tener guardada ahí cuando puedo utilizarlo en otra cosa? No sé, en un viaje, en un regalo que quiera, en algo. Yo mi libro parece que está como que me tiré mi foto ayer y ya fue hace como más de 10 años. Está intacto porque es la furia del momentico de enseñar a los primeros días, después eso va para el cajón y tú te olvidas de que eso existe. Entonces, para terminar este video voy a hablar de unos añitos más después del pre, donde ya por fin llega el internet a Cuba. Ay, mi vida. Eso era una cosa de loco. Los cubanos descubriendo el mundo exterior. Porque bueno, en ese momento el internet existía en los joven club, en lugares donde habían computadoras que eran centros de trabajo y muy limitados. Era para como Facebook, las personas, por ejemplo, los embajadores que tenían wifi en su casa. Fuera de ahí no existía que tú en un móvil tú pudieras tener internet 24 horas del día, no existía. Eso era, tú quieres comunicarte con alguien, ve a un lugar donde hay wifi. Entonces como siempre el negocio abunda, las personas que hacían, los que podían tener wifi en su casa, que es un negocio muy escaso, inventaron el negocio de alquilar la hora igual a un CUC para que tú te conectaras. Tú ibas a una casa donde había una sala grande, te sentabas ahí, ellos te ponían la contraseña de la wifi, tú pagabas el dinero y estabas por ese tiempo conectado. Ya, saliendo de ahí ya tú no tenías ni conexión ni nada por el estilo. Entonces cuando llega el internet a Cuba, tenías ya que tener datos en el teléfono. Entonces era problema de los parques wifi, porque al principio fue así, incorporaron la wifi en algunos puntos determinados, los parques o zonas donde por ejemplo los hoteles, y ya después fue que lo pusieron en el teléfono. Yo creo que eso fue como que cuando los cubanos empezaron a descubrir qué había más allá de Cuba. Bueno, hasta aquí el videito de hoy, espero que les haya gustado.